días, quiero dar la más cordial bienvenida al lanzamiento del Gen Mujer. Este estudio se realiza cada 2 años y contiene los resultados del emprendimiento femenino en nuestro país, lo cual permite y ayuda a focalizar los esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Quiero destacar el rol del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, que tiene como principal propósito y afán el promover el emprendimiento y la innovación dentro de las políticas públicas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Este proyecto, el Global Entrepreneurship Monitor, más conocido como GEM, es un proyecto de investigación internacional que analiza específicamente la propensión de la población de un país para participar en las actividades emprendedoras y que después de este estudio de diagnóstico permite y ofrece recomendaciones de políticas públicas que permitan fomentar la creación de nuevas empresas. Es un estudio que tiene más de 20 años y probablemente es el esfuerzo de investigación más importante que existe a nivel internacional. Quiero especialmente agradecer a los autores del estudio del Gen Mujer, Maribel Guerrero, Tomás Cereis, Gianni Romani, María José Ibáñez y Cristóbal Fernández. Las cifras que se presentan a continuación corresponden al año 2019, donde se puede destacar la disminución que ha tenido la brecha de género, pero a la vez sigue siendo este fenómeno uno de los principales telones de Aquiles del ecosistema emprendedor. Quiero agradecer a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Salaquet, que nos acompaña el día de hoy, y sin más preámbulo que lo anterior, dar el pase a Maribel Guerrero, directora académica del Global Entrepreneurship Monitor Chile, quien va a presentar los principales resultados de este reporte. Muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en esta transmisión. Antes de presentar los principales resultados de este estudio, quisiera expresar mi agradecimiento al decano de nuestra Facultad de Economía y de Negocios, a la directora del Instituto de Emprendimiento y a todos los autores que han hecho posible la elaboración de este estudio. Un especial agradecimiento va dirigido a la señora ministra de la Mujer y Equidad de Género, que comentará este informe una vez concluida mi presentación. En cuanto a la agenda, me gustaría compartirles algunas pequeñas pinceladas sobre el proyecto GEM y la perspectiva de género que se adopta en este informe. También algunos resultados vinculados a la actividad emprendedora y al contexto dentro de la perspectiva de género, y también un análisis complementario de seguimiento que se desarrolló en este estudio. En cuanto al proyecto GEM, para aquellas personas que no están familiarizadas con el mismo, me gustaría comentarles que este proyecto surgió en el año de 1999, liderado por un grupo de investigadores del Babson College y London Business School. Sus principales objetivos son medir el nivel de actividad emprendedora en un territorio, país, región o ciudad, analizar las condiciones de ese territorio que determinan el nivel de actividad emprendedora y a partir de ahí ayudar al diseño de políticas públicas que permitan fortalecer la actividad emprendedora en dicho territorio. Por lo tanto, por más de 20 años de experiencia, anualmente este proyecto monitorea la actividad emprendedora de la mayoría de los países que forman parte del globo terráqueo. En el caso de Chile, nosotros anualmente presentamos el reporte GEM Chile, que básicamente presenta los principales indicadores o radiografía de la actividad emprendedora y el ecosistema emprendedor. Pero desde el año 2005 también se elabora bianualmente el reporte GEM Mujer, que se nutre de los mismos datos primarios que se recolectan en el proyecto GEM. Por lo tanto, en esta edición del reporte GEM Mujer, el levantamiento de la información consistió en 2 etapas. La primera, de mayo-septiembre de 2019, que no contemplaba el estallido social y la pandemia, en el que se recogió una muestra de más de 9,000 personas de 18 a 64 años distribuidas en 15 regiones del país según su género y su edad. Y también se complementó con 458 expertos de 11 regiones del país seleccionados según su experiencia en 9 condiciones del entorno que caracterizan el marco conceptual del proyecto. En una segunda etapa que se desarrolló de septiembre a diciembre del 2020, ya una vez sucedido el estallido social y durante la pandemia,
Aquí se desarrolló un análisis de seguimiento. ¿Y en qué consistió? En la edición 2017 de Gen Mujer, se realizaron una serie de focus group en el que participaron diversas emprendedoras de diversas regiones. Y en esta edición nos dimos la tarea de hacer un seguimiento a ellas, ¿no? Obviamente las contactamos, pero básicamente 9 de ellas accedieron a participar y están distribuidas en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana. Entonces, con esta información, básicamente analizando los indicadores de APS 2019, es decir, de la población adulta, hay una serie de indicadores que los analizamos desde una perspectiva de género, es decir, separando las muestras de hombres y de mujeres para analizar cuáles eran las tendencias en cuanto a la perspectiva de género. El primer set de indicadores está vinculados con la valoración social y los atributos individuales. En cuanto a la valoración social, podemos observar que las chilenas tienen una valoración ligeramente más favorable al reconocer el emprendimiento como una muy buena opción profesional y al reconocer el papel de los medios de comunicación en la sensibilización del emprendimiento a nivel social. En contraste, los chilenos tienen una mejor valoración respecto a reconocer que el emprendimiento proporciona un estatus social y económico a quien emprende. Si analizamos los indicadores vinculados con los atributos individuales, podemos observar que en la población en general adulta de 18 a 64 años, los chilenos perciben más oportunidades y perciben más capacidades para emprender que las chilenas. Mientras que las chilenas también presentan ligeramente más miedo al fracaso y este suele ser uno de los principales obstáculos para emprender. Ahora bien, si este análisis lo hacemos por colectivo emprendedor y no emprendedor, es importante destacar que a nivel del colectivo emprendedores no se observan diferencias muy notorias en los porcentajes de respuesta tanto de emprendedoras como de emprendedores. Respecto a la percepción de capacidades, percepción de oportunidades y miedo al fracaso. Pero sí se observan también diferencias en lo relativo a los atributos o valoración social. Es decir, en cuanto a la percepción de opción de carrera, estatus social y atención de los medios de comunicación. Por lo tanto, nuestra primera conclusión a partir de estos indicadores es que las diferencias de género pueden estar explicadas más por aspectos sociales o culturales que atributos individuales o capacidades. Un segundo set de indicadores nos proporciona información sobre cuál es la distribución según el proceso emprendedor de hombres y mujeres. Entonces, en este contexto, la primera etapa del proceso emprendedor está vinculado con la concepción de ideas. Y aquí, básicamente, el principal indicador son los emprendedores potenciales. Y al respecto, un 59% de los chilenos y un 53% de las chilenas manifestaron tener la intención de emprender. Si continuamos con los siguientes eslabones del proceso emprendedor, en concreto el nacimiento de un negocio, que es el principal indicador de nuestro informe, que es la tasa de actividad emprendedora en etapa inicial, lo que se conoce como TEA. Aquí es importante destacar que existen dos indicadores que lo componen. El primero, emprendedores nacientes, y el segundo, nuevos emprendimientos. Si analizamos qué sucede con la perspectiva de género en los emprendedores nacientes, que básicamente son personas que están tratando de explorar una idea de negocio, que tienen menos de 3 meses y que todavía aún no tiene capacidad para pagar salarios y por lo tanto su materialización puede darse o no. Aquí es importante destacar que el 30% de los chilenos y 24% de las chilenas estaban desarrollando este tipo de emprendimientos cuando fueron entrevistados. En cuanto a los nuevos emprendimientos de menos de 3 años y medio y que sí pagan salarios, pues tan solo se refleja un 13% de los chilenos y un 9% de las chilenas involucradas en esta etapa. Si seguimos con la etapa de persistencia, observamos que un 12% de los chilenos y un 9% de las chilenas
eran propietarias de un negocio de más de 3 años y medio. Como todo proceso, existe la discontinuidad empresarial. Y en este contexto, un 8% de los chilenos manifestó que por operaciones del negocio o aspectos financieros decidió abandonar sus iniciativas emprendedoras. Y en contraste, un 9% de las chilenas también manifestó que por motivos personales o financieros abandonaron sus iniciativas emprendedoras en los últimos 12 meses. ¿Cuál es la segunda conclusión que obtenemos en esto? Es que a primera vista, esta radiografía empresarial nos muestra un florecimiento en las intenciones e iniciativas emprendedoras, aunque también nos muestra las dificultades de transición natural entre una etapa emprendedor a otra, es decir, particularmente en aquellos procesos de transición de emprendedores nacientes a nuevos emprendimientos que básicamente también se observa en el caso de las emprendedoras. Entonces, ¿qué sucede a nivel de dinámica empresarial? O sea, si hacemos un análisis evolutivo de los porcentajes de hombres y de mujeres que participaron en la actividad emprendedora en etapa inicial y en etapa establecida, observamos las brechas de género y observamos que estas brechas se mantienen en el tiempo, que han estado variando, algunas en algunos años han sido más pronunciadas que en otros, pero hay que destacar que en el caso de los emprendimientos establecidos, esta brecha se ha disminuido si contemplamos la diferencia que existía del año del 2008 a la que existe hoy en día en 2019. Otro de los aspectos importantes a destacar es cuál es el perfil socioeconómico de una emprendedora chilena. Perdón. Aquí, en promedio, los aspectos o las motivaciones más relevantes que llevaron a emprender a estas emprendedoras ha sido la escasez de empleo. También un 36% de ellas manifiesta que tiene estudios universitarios. El 53% de ellas se posiciona entre un rango de 25 a 44 años y el 73% manifiesta que tiene ingresos superiores a 400,000 pesos. Si seguimos con el set de indicadores vinculados con la creación de valor y competitividad, el primer indicador está asociado con la generación de empleo. En este caso, observamos que los emprendedores generan más empleo que las emprendedoras. También observamos que si bien es cierto, ambos colectivos tienen expectativas de generar al menos un empleo en los próximos 5 años, son los emprendedores los que esperan generar más cantidad de empleo que las mujeres. En cuestión de los aspectos vinculados con los sectores y de alguna forma al mercado al que va dirigido sus productos, observamos que la mayoría de las emprendedoras se vinculan a sectores mayoristas, que básicamente fueron algunas de las más afectadas por la pandemia y el estallido social. También las emprendedoras, al igual que los emprendedores, tienen una orientación más al mercado local, pero son los emprendedores los que ligeramente tienen una orientación internacional más pronunciada que las emprendedoras. En cuanto a temas de innovación, observamos que ambos colectivos presentan mismos niveles de orientación hacia la innovación, es decir, aproximadamente el 65% de ambos colectivos ha manifestado que no innova, y los que innovan, pues obviamente se va matizando un poco hacia el mercado al que va dirigido. Pero también es importante destacar en este contexto que las emprendedoras no innovan tanto en innovaciones vinculadas a procesos. Entonces, en conclusión, podemos observar que estas creaciones de valor y competitividad, pues básicamente están más orientadas a la creación de valor por parte de los emprendedores en estos indicadores, pero están explicadas particularmente por la naturaleza de los emprendimientos que desarrollan estas emprendedoras. En cuanto al ecosistema emprendedor, me gustaría mencionar que los 458 expertos distribuidos en las 11 regiones chilenas y considerando la perspectiva de género, aportan algunas pinceladas sobre su percepción sobre algunos aspectos que están estrechamente vinculados a la actividad emprendedora, ecosistema emprendedor,
y la perspectiva de género. Y lo que destaca aquí es que los expertos tienen una valoración mucho más favorable a esas condiciones que las expertas. Es decir, por ejemplo, observamos en esta figura que los expertos visualizan mejor que exista una igualdad de capacidades y habilidades y oportunidades en el contexto. También los expertos consideran que existen incentivos dirigidos a que las mujeres puedan desarrollar emprendimientos y muchos de estos están orientados a un aspecto mucho más social. Y también consideran, aunque en menor porcentaje de los otros indicadores, que existen servicios sociales que permiten que exista un balance entre el trabajo y la familia para el colectivo femenino. Sin embargo, las mujeres suelen ser un poco más críticas en estas valoraciones, pues reconocen que existen diferentes problemáticas burocráticas y que aún hace falta mucho más fortalecer algunos servicios sociales, ¿no? Y esto lo contempla o esto se soporta también por el análisis evolutivo que se presenta a través de los años sobre uno de los principales indicadores, que es la existencia de servicios sociales para que exista este balance entre la familia y el trabajo, y donde la mayoría de los años que se han entrevistado observamos que existe una mejor valoración por parte de los hombres que por las mujeres. Por lo tanto, obviamente las mujeres siguen observando diferentes elementos que se pueden mejorar y que se van a profundizar más adelante en el estudio de seguimiento. Ahora, me gustaría compartir con ustedes algunos de los principales resultados que se obtuvieron en la encuesta de seguimiento, o mejor dicho, el ejercicio de Focus Group. En 2017, cuando se hicieron estos Focus Group, básicamente la principal intención era analizar en profundidad algunos detalles sobre las motivaciones para emprender, la selección del sector de actividad en el que ellas participaban, las condiciones del contexto que favorecían o no favorecían al emprendimiento femenino. Y en esta edición lo que nos interesaba profundizar más era los aspectos vinculados con las transiciones de un estadio a otro. Es decir, en aquel momento estas emprendedoras básicamente estaban desarrollando emprendimientos nacientes o incluso emprendimientos en unas etapas nuevas, y nos gustaba saber qué había pasado en estos 2 años que habían pasado sobre sus emprendimientos, y además también conocer la dinámica empresarial, conocer cómo han emprendido en épocas de crisis y sobre todo las diferencias de género que pudieran todavía visualizar. Entonces, en cuanto a la dinámica empresarial, obviamente los momentos de reflexión generaron muchas reflexiones que están contenidas en el informe y que les invito a leer porque son muy interesantes las opiniones que estas participantes nos transmitieron. Pero a forma de resumen, me gustaría compartirles que desde su perspectiva, los aspectos clave que tienen que considerarse en los momentos de transición de un estadio del estado emprendedor a otro son el considerar que muchas de ellas el crecimiento empresarial está vinculado también al desarrollo personal. También, de alguna forma, valorar y tener confianza en las capacidades que cada una de ellas posee, pero también reconocer que si hay capacidades que no se poseen, hay que desarrollarlas. Porque se supone que dentro de los procesos emprendedores, para poder pasar a otros estadios, en ocasiones es necesidad de desarrollar nuevas capacidades como son de administración o incluso liderazgo en equipo cuando se crece orgánicamente. También manifiestan que es importante para transitar, identificar nuevas oportunidades y sobre todo lo que les más interesa es generar valor. No solamente generar ingresos económicos, pero también generar valor a los colectivos a los que van dirigidos sus productos o servicios. Y 2 aspectos clave que ellas mencionaron fue las redes. ¿Por qué? Porque estas redes permiten acceder a financiación, permiten acceder a nuevas fuentes de capacitación, permiten acceder a nuevos mercados o incluso a nuevos negocios, y sobre todo también les ayudan a desarrollar estrategias que van orientadas al crecimiento no solamente orgánico, financiero, sino también a lo mejor una posible internacionalización. Y por último, el tema de la persistencia. Hay que ser persistentes en este proceso. En cuanto a su perspectiva
de emprender en épocas de crisis, cuando se hizo la reflexión vinculada con los efectos exógenos del estallido social y de la pandemia, ellas manifestaron dos aspectos muy importantes. El primero, que estos efectos exógenos generaron oportunidades que básicamente estaban vinculadas a desarrollar nuevos retos, a reinventarse, generar más ideas, ser más innovadoras, incluso más digitales, e incluso entrar a nuevos mercados. Es decir, mercados en los que a lo mejor hubiese sido imposible entrar en un escenario de normalidad porque el costo era muy elevado, pero dentro del contexto de la pandemia, el tema de la digitalización y el tema de las tecnologías ayudó a que esto sucediera. En cuanto a los desafíos, obviamente el principal desafío estaba vinculado con la falta de ingresos derivadas a los confinamientos. También esto conlleva la falta de liquidez y obviamente en muchos casos el endeudamiento para poder subsistir y pagar salarios, ¿no? Y otro de los aspectos también que ellas manifestaron fue el tema de la participación de los agentes del ecosistema. En particular observaron que había iniciativas, sin embargo, ellas también enfatizaron que esas iniciativas eran muy burocráticas y también que eran apoyos pocos prácticos para que les pudieran ayudar a subsistir. E incluso en algunos casos veía que los agentes del ecosistema estaban aislados, como fue el caso de Antofagasta. Entonces, en cuanto a la percepción de diferencias o brechas de género, la opinión de las participantes fue muy interesante y muy positiva porque ellas visualizan que ambos géneros de alguna manera son complementarios. Cada uno posee capacidades, cada uno posee habilidades que se pueden complementar e incluso que pueden de alguna forma generar valor en este contexto. Sin embargo, las emprendedoras hacen énfasis en que se han visto expuestas a diferentes desventajas que aún persisten y muchas de ellas vuelven a resaltar que son de aspectos burocráticos y sobre todo aspectos culturales. Me gustaría destacar uno en particular que ellas mencionaron, sobre todo la entrevistada 7 de Metropolitana, que mencionó que a raíz de la pandemia, ella tuvo que poner en stand-by su emprendimiento que llevaba desarrollando desde 2017, pero que quiso reemprender otro negocio más vinculado al contexto digital, pero no pudo abrirlo a través del portal o formalizar este negocio a través del portal de internet porque tuvo que ir físicamente a la notaría y sobre todo acompañada de su pareja, en este caso esposo, para poderle dar de alguna forma el apoyo en este contexto. Entonces, a raíz de esto, ellas mencionan que hay aspectos que todavía existen costumbres o existen formas que de alguna manera están vinculadas a aspectos más culturales que individuales. Y a raíz de todo este escenario que nosotros analizamos, proponemos una radiografía de las transiciones en las cuales observamos cuáles son los elementos que de alguna manera se consideran o podrían considerarse por otras emprendedoras al momento de visualizar esta transición. Uno de ellos está vinculado con el desarrollo de negocio, vinculado a identificar oportunidades, buscar crecimiento, desarrollar capacidades, inversión y liderazgo, desarrollar actitudes individuales como es la persistencia, autorrealización, optimismo. También ser conscientes de que existen muchos desafíos, entre ellos financieros, los esfuerzos físicos, mentales y emocionales y sobre todo esos retos sociales de género que todavía persisten. En el contexto de incertidumbre, ellas mencionan que estos efectos exógenos siempre tienden a proporcionar oportunidades, aunque también hay dificultades, ¿no? Y en cuanto a oportunidades, la innovación y nuevos negocios fueron los principales aspectos a destacar, mientras que las dificultades, pues básicamente estaban vinculadas con aspectos de adaptación, a poca participación de los ecosistemas emprendedores y también de alguna manera a las dificultades de mantener el empleo que estaban generando. ¿Cuáles son las expectativas que tienen a futuro? Bueno, proyectan continuar las innovaciones,
proyectan identificar oportunidades, de alguna manera también asumir riesgos, tener una inversión en los negocios que están desarrollando, porque es importante mantenerlos y tenerlos activos, pero también son un poco conservadoras en el sentido de no generar más empleo debido a las dificultades que pudiesen tener en cuanto a mantener esos puestos de trabajo. Y para concluir, a partir de este análisis surgió un decálogo, es decir, 10 consejos o 10 aspectos que se pudieran considerar en los procesos de transición, que resumo brevemente en las palabras clave: oportunidades, asumir riesgos, un equilibrio emocional, procesos de maduración, persistencia, plantearse objetivos alcanzables, reconocer debilidades, invertir, ser capaces de identificar cuando el producto no es bien aceptado en el mercado y tener la decisión de disolver el negocio, saber escuchar a otras personas y sobre todo el uso de redes o acceder a desarrollar redes. Y bueno, para concluir esta presentación, nuevamente me gustaría expresar mi agradecimiento a las instituciones promotoras de este proyecto, a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, al Consorcio GEM, también a cada uno de los investigadores que forman parte de los equipos regionales de las siguientes universidades que están enlistadas, y en particular un profundo agradecimiento a los equipos de Antofagasta, al equipo de Valparaíso y al equipo de Metropolitana, que hicieron posible el análisis de este seguimiento de emprendedoras que se presentó anteriormente. Obviamente no hay que olvidar agradecer a las personas que brindaron su tiempo y sus puntos de vista a través de las encuestas a adultos, a expertos y también a estas emprendedoras que fueron reentrevistadas, y sobre todo también al equipo UDD, que sin su ayuda no hubiese sido posible desarrollar este estudio y esta presentación del mismo. Pues nada, basta con agradecerles nuevamente a todos los que han participado en esta presentación y sobre todo invitarlos a que lean este informe que una vez concluido esta presentación estará disponible digitalmente en la página del proyecto GEM, y también agradecer a la ministra que a continuación nos va a presentar sus comentarios sobre este informe. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, Maribel, por la presentación del informe GEM Mujer. Queremos ahora dar la bienvenida a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet, quien va a comentar el reporte y además vamos a tener una conversación. Queremos dar la bienvenida a la ministra Mónica Salaquet. Mónica, muchas gracias por acompañarnos a comentar este reporte que es tan relevante para la toma de decisiones, que involucra también a muchas emprendedoras y que nos encanta que ustedes desde el gobierno lo lean, lo comenten y se empapen de estos resultados, porque yo creo que tiene mucho que ver con la labor que ustedes hacen. Así que muchas gracias. Gracias a ti por esta invitación. Nosotros valoramos mucho este estudio, es un insumo súper importante, sobre todo para nosotros como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, donde uno de los ejes de trabajo es precisamente impulsar la autonomía económica de las mujeres a lo largo de todo nuestro país. Ministra, y respecto al informe, nosotros vemos que existe una brecha entre hombres y mujeres que lideran actividades emprendedoras. Entonces, les queríamos preguntar, porque hemos visto en este informe lo que presentó anteriormente Maribel, vimos que esta brecha ha ido acortando en el tiempo, los últimos 10 años, pero se sigue manteniendo. ¿Qué opiniones tienen ustedes respecto a estos indicadores y cómo lo ven desde el Ministerio? A ver, nosotros vemos en el emprendimiento femenino una gran oportunidad para el desarrollo integral de las mujeres. Las mujeres hoy día, para la mayoría, ya no es una opción, es una necesidad generar ingresos por distintos motivos e incluso es un camino para evitar una doble vulnerabilidad, porque hay un tema tremendamente relevante que trabajamos desde este ministerio,
que es cómo sacamos a mujeres de la espiral de la violencia. Y vemos que hay un común denominador entre mujeres que sufren violencia y la falta de autonomía económica. Pero mirando los caminos que tenemos las mujeres para alcanzar esa autonomía económica, se había focalizado mucho el trabajo en la inserción laboral, pero no en la mirada de esa capacidad emprendedora que tenemos las mujeres. Y la verdad es que no había ningún motivo real para eso, porque las mujeres tenemos las mismas capacidades, la creatividad, todas esas cualidades tan necesarias, pero nos faltan herramientas muchas veces, es lo que hemos podido detectar, y es por eso que hoy día vemos este nuevo camino, que como tú bien dices, se han ido cerrando algunas brechas, pero todavía tenemos un trabajo importante que hacer, como una oportunidad. Y desde ahí que nosotros hoy día estamos trabajando muy alineadamente con Corfo, con Cercotec, con FOSI, con INDAP, que son otros servicios del Estado que tienen programas donde podemos llegar a distintas mujeres, ¿no es cierto?, para que ellas puedan desarrollar su emprendimiento. Y yo tengo que reconocer que con mucha alegría Corfo, por primera vez en su historia, ha incorporado el enfoque de género para todos los programas de este año 2021. Y eso es lo que nosotros estamos impulsando desde el Ministerio de la Mujer, que el enfoque de género se incorpore en todas las políticas públicas impulsadas por el Estado de Chile que vayan en la línea de fortalecer el emprendimiento. Esa es una excelente noticia para todas las emprendedoras, ¿cierto? Y para el ecosistema en general. Lo otro que nosotros hemos visto y que se ve en la literatura comparada con otros países, es que las principales brechas que enfrentan las mujeres o que declaran las mujeres tener a la hora de emprender, ¿cierto?, tienen que ver con el financiamiento, que ahí es común, ¿cierto?, para los dos, para todos los géneros en realidad, ¿cierto?, el tema del financiamiento, que es un dolor importante para los emprendedores, pero ellas declaran de que hay una asimetría, ¿ya? Y por otro lado también, este tema que se ha quedado muy en evidencia con la pandemia, que tiene que ver con el rol de las mujeres como cuidadoras, ¿cierto? Y que eso hace que eso les inhiba o les impida dos cosas. Uno, empezar la actividad emprendedora y en segundo lugar, escalar sus emprendimientos. ¿Ustedes han identificado estas brechas también en Chile? De todas maneras, el acceso al crédito es una brecha importante para nosotras las mujeres. De hecho, estamos realizando un trabajo importante con el Banco del Estado. Yo he tenido reuniones con la Asociación de Bancos. Es un tema que se está discutiendo. Hay estudios también que hoy día lo demuestran. Así que creo que ya es algo que por lo menos hay una real conciencia. Quizás no hay una aceptación al nivel que en lo personal yo quisiera que hubiese, pero ya es un tema que está en la agenda y nosotros sí lo estamos trabajando con el Banco del Estado. Pero también hay un tema que es importante, que bien tú decías, que es ese otro rol que cumplimos la mayoría de las mujeres, que es el rol de cuidadora. Somos las cuidadoras de nuestros hijos, de los adultos mayores, de los enfermos. Pero ahí de nuevo hablamos con esa necesidad de generar autonomía económica y es por eso que vemos una oportunidad enorme en el emprendimiento, porque el emprendimiento te da la posibilidad de flexibilizar tus horarios, te da muchas opciones que te permiten muchas veces realizar estas dos labores que son tan importantes en la vida de una mujer, porque lo que nosotros no quisiéramos es que una mujer tenga que optar entre trabajar o hacerse cargo de sus hijos, por ejemplo. Y es ahí donde nosotros vemos en el emprendimiento una oportunidad. Y es por eso que también tenemos que avanzar en materia de corresponsabilidad como sociedad. Hay muchas variables que no solamente se refieren a temas... ¿Ah? Esos cambios culturales son muy difíciles. Así es, porque en la medida que avancemos a una sociedad más corresponsable, ¿no es cierto?, también van a existir los tiempos que se requieren para que esa mujer pueda desarrollar su emprendimiento de manera exitosa. Pero la verdad es que lo que vi en este estudio va muy en la línea de lo que nosotros venimos detectando también
Por lo tanto, para nosotros pasa a ser un insumo tremendamente importante porque el hecho de que existe una medición nos ayuda mucho para impulsar otras políticas y también ayudar a que otros estamentos del Estado se hagan cargo de esta situación, entendiendo que, mira, Berna, hay un tema bien importante, generar ingresos, que las mujeres generemos ingresos, ya sea por vía del empleo o del emprendimiento, no solamente tiene un impacto en la economía familiar, sino que también tiene un impacto en el PIB chileno. O sea, hoy día es una necesidad país también. Y así lo tenemos que entender y por eso valoro tanto el compromiso de la universidad con esta temática que para nosotros es parte del corazón de este ministerio. Efectivamente, lo que no se puede medir no se puede gestionar y eso es lo que estamos tratando de hacer con este tipo de estudios. Ministra, la pandemia también ha visibilizado o ha afectado mucho la participación laboral de las mujeres. Se estaba mirando las últimas cifras, ¿cierto? Todo lo que se había avanzado se ha ido retrocediendo y han sido una de las principales afectadas. Y esto afecta el empleo, ¿cierto? Pero también la actividad emprendedora. ¿Y cómo impacta esto las cifras de informalidad que vemos que han aumentado? ¿Cómo podemos hacer que el emprendimiento no se transforme en un empleo precario, sino que sea un empleo de calidad? ¿Cómo podemos motivar a nuestras emprendedoras a formalizar sus negocios para que no se transforme en la precarización del empleo, que es el temor que puede haber asociado a la actividad emprendedora? Bueno, ese es uno de los desafíos más grandes porque efectivamente cuando vemos el emprendimiento femenino vemos que hay un porcentaje mucho mayor que el masculino en el mundo de la informalidad. Vimos este año, que recién pasó, una caída de casi más de una década en materia de inserción laboral, pero también hemos visto que esas mujeres que se retiraron, ¿no es cierto?, de su trabajo, tuvieron que seguir generando ingresos y muchas de ellas hoy día están en la informalidad, porque esa mujer no pudo dejar de generar ingresos. Hoy día, ¿verdad?, hay 2 millones de hogares que el único ingreso o el mayor ingreso que tiene ese hogar lo generamos nosotras las mujeres. Entonces, esas 900.000 mujeres que quedaron fuera de la fuerza laboral el año pasado están realizando algo. Y muchas de ellas están emprendiendo. Yo he podido recorrer el país y conversar con muchas de ellas y precisamente hoy día es por eso que estamos haciendo un trabajo con las instituciones que te nombré hace un rato, porque creemos que es importante no solamente poder ofrecerles, ¿cómo se llama?, subsidios o herramientas de fomento, sino que acompañarlas en este proceso de la formalización. Y estamos con varios programas nuevos que van muy en la línea de eso, no solamente de entregar un subsidio de fomento, sino que también ese subsidio vaya acompañado, ¿no es cierto?, de todas aquellas cosas que son necesarias para que después esa mujer pueda escalar sola en su emprendimiento y ojalá sea una generadora de nuevos empleos también para otras personas en nuestro país. Ministra, y aprovechando que estamos hablando de estas iniciativas que están haciendo con otros ministerios, estos nuevos programas, ¿nos podrías contar un poco más de estas iniciativas que está liderando el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? ¿Qué pasa con los emprendimientos también? Estamos hablando de emprendimientos vulnerables, informalidad, pero ¿qué pasa también con las emprendedoras que nos escuchan que tienen emprendimientos de repente de base tecnológica? ¿También están ellas pensadas en estos programas que están elaborando? Nosotros estamos pensando en todas las mujeres, por eso estamos trabajando con FOSIS, con INDAP, con Cercotec y con Corfo. Por ejemplo, para esa mujer que tiene un emprendimiento tecnológico, yo le invito a que entre a Corfo o entre a nuestra página. Nosotros la vinculamos o nos pueden escribir a nuestras redes sociales o a nuestra página web para que nosotros las pongamos en contacto, porque eso es muy importante, ¿verdad? Hemos visto también que muchas veces las mujeres
se nos hace más complejo el llegar a ese lugar adecuado o a esa puerta o ese escritorio donde realmente va a encontrar una respuesta rápida y efectiva. Entonces también como ministerio hoy día queremos ser canalizadores para ayudar y que en ese proceso no se me arrepientan o se desmoralicen las mujeres emprendedoras. Tenemos un trabajo muy coordinado con Corfo, lo mismo tenemos con Cercotec, que tiene una oferta más amplia de emprendimiento, con FOSI, para aquella pequeña emprendedora que a lo mejor, por ejemplo, yo me he encontrado con mujeres, me gusta contar esta historia, que fue en media pandemia, una mujer que había perdido su empleo, trabajó en un restaurante durante 10 años y ella mantenía a su familia, y por lo tanto necesitaba generar ingresos. Entonces le pide a su madre, que es del norte, su mamá le pide que le dé la receta de sus empanadas, porque ella se acordaba que las mejores empanadas que se comían en Ovalle eran las empanadas que su mamá cocinaba los domingos. Entonces, un domingo X del año pasado, en media pandemia, ella va a su condominio y ofrece empanadas. Me cuenta y me dice, ministra, vendí 40 empanadas ese domingo. Fue tan el éxito de la empanada que en su mismo barrio la empezaron a llamar el viernes siguiente para pedirle de nuevo y subió al doble. Y ella, que ya tenía conocimiento de las posibilidades que habían a través del Estado, se contactó con Cercotec. Bueno, hoy día ella vende empanadas en toda la región metropolitana, creció en un 500% en mitad de la pandemia. Entonces es muy interesante, porque ella vio la oportunidad en ese momento tan crítico. Ella me contaba que no sabía cómo iba a pagar los remedios de su madre para el siguiente mes. O sea, a ese nivel de situación crítica llegó, pero fue capaz de poner en valor una habilidad de ella, una buena receta de su madre, y después con la ayuda de Cercotec, hoy día tenemos un emprendimiento formal, porque para que tú puedas acceder a Cercotec o a cualquier subsidio del Estado necesitas formalizarte, y hoy día es una mujer que indudablemente factura lo que ella nunca se imaginó que iba a facturar en julio del año pasado cuando comenzó con esto. Historias como esas son las que ¿cierto? Nos demuestran que efectivamente los emprendedores son capaces de movilizar y generar valor, ¿cierto? O sea, el emprendedor de todas maneras, de detectar una oportunidad, explotar esta oportunidad, ¿cierto? Agregando valor. Y probablemente va a empezar a emplear personas porque va a necesitar va a empezar a escalar este emprendimiento. Entonces, ¿cómo podemos también fomentar este tema de la actividad emprendedora o del espíritu emprendedor en las futuras generaciones, ministra? La educación. Para mí es la madre, para mí la madre es desde la educación, desde la primera infancia. Nosotros tenemos que lograr que dentro de las aulas de clase no hayan sesgos. Nosotros tenemos estudios que nos demuestran que ante una pregunta de matemática los profesores en nuestro país le dan mucho más tiempo y profundidad en la respuesta a un alumno hombre que a una alumna mujer, que a nosotras nos dan más tiempo en temas sociales. Eso tenemos que irlo acabando. O sea, hoy día no hay ninguna variable objetiva para decirte que un hombre puede ser mejor para las matemáticas que una mujer, o que una mujer puede ser mejor para las ciencias sociales que un hombre. Entonces, acá hay temas de sesgos culturales importantes que tenemos poco a poco que irlo erradicando, y yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones. Y también tenemos que seguir trabajando de manera colaborativa y alineada la academia, el sector público, el sector privado. Yo quiero contarte que el mes de marzo, y para todos quienes nos oigan estén atentos, estamos lanzando un nuevo programa con el BID y Laboratoria, un programa donde el año 2021 pensamos llegar a 1.500 mujeres, donde no solamente les vamos a entregar herramientas para emprender, también las vamos a ayudar a acceder a subsidios, pero lo más valioso de esto es que las vamos a dejar, una vez que termine este proceso formativo, con una red de emprendedoras, porque también hemos visto la importancia de generar red, donde esa red se hace un trabajo colaborativo que para nosotras las mujeres es mucho más natural. Es mucho más fácil. Pareciese ser que todas estas habilidades que el siglo XXI nos está exigiendo son inherentes a nosotras. Entonces vemos que también ahí hay una oportunidad
Por lo tanto, este nuevo programa que estamos lanzando este año tiene esa mirada integral. Formación, ayuda a acceder a las distintas herramientas de fomento, pero también dejarlas a ellas en una red, cosa que puedan seguir escalando y de forma colaborativa unas con otras. Buena iniciativa, ministra, los felicito. Ojalá podamos medirla también, a cuantificar cuál es el impacto real que tiene, porque yo creo que son súper valiosos. Bueno, este programa va a tener una medición porque es un programa donde nos financia el BID, entonces la verdad que eso también nos ayuda mucho y yo estoy muy agradecida del compromiso que tiene el BID con el emprendimiento femenino en nuestro país. Y ministra, para no quitarle más tiempo, porque yo podría seguir hablando de esto con usted toda la mañana, pero en honor al tiempo, ¿cómo creo que espera del emprendimiento femenino el año 2021? ¿Cuál es el rol que van a tener las mujeres para ayudarnos a salir, ¿cierto?, de esta crisis económica en la que estamos y en los grandes desafíos que enfrenta la humanidad y, bueno, Chile en particular ahora, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres emprendedoras este año? Esta frase no es mía, se la leí también el año pasado a la mitad de la pandemia, Belinda Gates, donde nos invita a todas las mujeres, y esta invitación la quiero hacer también a nosotras, las mujeres chilenas. Nosotros no vamos a ser víctimas de esta pandemia, tenemos que ser arquitectas de la sociedad que se va a construir después de esta pandemia. Y es ahí donde todo el talento, toda la fuerza, toda la creatividad, todas esas cualidades que en lo personal veo diariamente miles de mujeres de nuestro país, tenemos que ponerlas en valor. Por eso las llamo a que confíen en ustedes, a que sepan que como gobierno y el Estado de Chile tiene un compromiso con nosotras las mujeres de entregarnos todo aquello que podamos necesitar para sacar adelante ese sueño. Soñemos alto. Hay que soñar alto porque se puede llegar. Así que mi invitación es con fuerza y con convicción a ser protagonista de la sociedad que Chile va a construir después de esta pandemia. Muchas gracias, ministros, por acompañarnos hoy día. Esperamos tener muchas más conversaciones en torno a este tema y nos ponemos a disposición como el Instituto de Emprendimiento de la Universidad del Desarrollo para estos desafíos que nos motivan a todos. Así que muchas gracias por participar en este lanzamiento del GEM Mujer. Muchas gracias a ustedes también, gracias. Queremos agradecerles la participación en el lanzamiento del GEM Mujer y queremos invitarlos a seguir revisando este reporte en la página de la universidad. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente.